Hay algo sobre Jesús que casi nadie explica con calma. No es un secreto prohibido. No es un manuscrito escondido en una bóveda. No es una conspiración cinematográfica. Es algo mucho más incómodo. Jesús no fue lo que muchas veces imaginamos. No habló en un vacío espiritual. No fundó una religión como si estuviera diseñando una institución futura. Fue un judío del siglo I, en una tierra ocupada, en un mundo tenso, en medio de conflictos reales. Y cuando entiendes eso, su mensaje deja de ser decorativo. Se vuelve peligroso, se vuelve radical, se vuelve profundamente humano. Y tal vez lo que estás a punto de escuchar no sea lo que no querían que supieras, sino lo que casi nunca se explica completo. Durante siglos, millones de personas han crecido escuchando la misma historia. Una historia sagrada. Una historia repetida en templos, en catequesis, en homilías, en libros gastados por el uso, y también en conversaciones simples. Esas que pasan en la mesa de una casa, cuando alguien dice: Jesús hizo esto. Jesús dijo aquello. La historia de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que hay detalles de esa historia que rara vez se cuentan con calma? No porque sean falsos, no porque contradigan la fe, sino porque, con el tiempo, fueron quedando fuera del foco. Y es comprensible. Cuando una figura se vuelve el centro de la devoción de millones, la atención se concentra en lo esencial. Su divinidad, su sacrificio, su resurrección, su amor. Sin embargo, hay una pregunta que casi nunca se formula en voz alta. Y cuando se formula, incomoda. ¿Quién fue Jesús dentro de su propio mundo? Porque Jesús no caminó por ciudades modernas. No predicó en catedrales. No vivió rodeado de símbolos cristianos, porque todavía no existían. Jesús vivió en el siglo I, en una tierra pequeña pero atravesada por tensiones gigantes. Judea y Galilea eran territorios bajo ocupación romana. Había impuestos, vigilancia, soldados, castigos ejemplares. Y al mismo tiempo, había un pueblo con una identidad fuerte, aferrado a su ley, a sus profetas, a su esperanza. Y aquí aparece un dato que parece obvio, pero cambia todo. Jesús fue judío. No judío en el pasado, como un detalle menor. Judío en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su manera de leer las Escrituras, en sus fiestas, en sus debates, en su lenguaje cotidiano. Fue circuncidado al 8º día, como marcaba la ley. Celebró la Pascua, conocía la Torá, enseñaba en sinagogas, oraba con palabras que nacen del corazón de Israel. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. Si Jesús era judío, ¿por qué hoy muchos lo imaginan casi desconectado del judaísmo? ¿En qué momento su mensaje pasó de ser un anuncio dentro de Israel a convertirse en el centro de una religión separada? ¿Fue su intención fundar una nueva religión? ¿O algo ocurrió después? Estas preguntas, por sí solas, suenan peligrosas para algunos, pero no lo son. No son ataques, no son trampas. Son preguntas históricas. Y la historia, cuando se mira de frente, no destruye la fe. La madura. Porque una fe que no teme mirar el contexto, es una fe que se fortalece. Una fe que entiende que Dios actúa en la realidad, no en un vacío, en un tiempo, en un lugar, entre personas reales. Ahora bien, cuando uno abre los evangelios con atención, encuentra algo curioso.
Jesús no va por ahí diciendo: he venido a crear una nueva religión. Lo que repite una y otra vez es otra cosa: el reino de Dios. Y ese concepto es profundamente judío. Sus oyentes no lo entendían como un eslogan espiritual moderno. Lo entendían dentro de una tradición antigua. La esperanza de que Dios reine, de que haga justicia, de que restaure lo que está roto, de que levante al humilde y derribe al opresor. Por eso, muchas frases de Jesús cobran un filo distinto cuando las escuchas con oídos del siglo I. Y de pronto, el Jesús suave, que a veces se presenta como una figura inofensiva, se vuelve más real, más desafiante, más incómodo. Porque Jesús no solo consolaba, también confrontaba hipocresías, confrontaba abusos religiosos, confrontaba el corazón humano, incluso cuando ese corazón estaba cubierto de apariencia piadosa. Y eso nos lleva a otra capa de esta historia. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores tuvieron que responder preguntas enormes. ¿Quién fue realmente? ¿Qué significa su vida? ¿Y cómo se transmite su mensaje al mundo? Con el tiempo, surgieron comunidades, surgieron interpretaciones, surgieron discusiones, surgieron escritos. Algunos de esos escritos se volvieron centrales, otros quedaron al margen. Y siglos después, la Iglesia, en su rol de custodiar la fe, fue discerniendo qué textos expresarían de manera auténtica la enseñanza apostólica. Aquí es donde muchos, desde afuera, gritan: ocultaron cosas. Y otros, desde adentro, prefieren ni tocar el tema para evitar confusiones. Pero la realidad es más compleja y, por eso mismo, más interesante. No estamos hablando de una conspiración de película. Estamos hablando de procesos humanos, históricos y espirituales. Procesos donde hubo santidad. Y también conflicto. Donde hubo claridad. Y también ruido. Donde hubo consenso. Y también debate. Y lo que vas a escuchar hoy no pretende derribar nada, pretende iluminar, porque hay aspectos de Jesús que, por costumbre o por simplificación, no se explican en profundidad en la enseñanza cotidiana. Y cuando esos aspectos salen a la luz, no hacen a Jesús menos, lo hacen más grande, más cercano, más real, más sorprendente. A lo largo de este video, vamos a entrar en 3 puertas que suelen quedar entreabiertas. Primero, vamos a ver al Jesús completamente judío, insertado en las tensiones de su tiempo. Un Jesús que habla desde la tradición de Israel y que por eso mismo a veces se malinterpreta cuando se lo separa de ese contexto. Segundo, vamos a hablar de los escritos antiguos que quedaron fuera del canon bíblico, los llamados apócrifos, y por qué algunos los usan para construir mitos, mientras otros los ignoran sin siquiera saber qué dicen. Y tercero, vamos a tocar el mensaje más incómodo de Jesús, el que no siempre se predica porque exige cambio, porque sacude, porque no deja al oyente tranquilo. Pero antes de entrar en todo eso, quiero que te quedes con una idea. Si alguna vez sentiste que la figura de Jesús se volvió demasiado familiar, demasiado predecible, si alguna vez escuchaste su historia tantas veces que ya no te estremecía, tal vez no es porque Jesús sea pequeño. Tal vez es porque lo hemos mirado desde lejos. Y hoy vamos a acercarnos. Vamos a escucharlo en su idioma. Vamos a verlo en su mundo. Vamos a sentir la presión de su época.
vamos a entender por qué sus palabras provocaban multitudes y también enemigos. Imagina por un momento la escena. Es de noche en Jerusalén. Las calles están más frías. Las lámparas de aceite dibujan sombras largas sobre las paredes. En algún lugar, un grupo pequeño se reúne en silencio para leer las Escrituras y recordar lo que aquel maestro dijo. No hay templos cristianos. No hay himnos como los conocemos hoy. Solo hay miedo y esperanza. Afuera, Roma sigue mandando. Y dentro del pueblo judío, las posturas están divididas. Unos quieren resistir con fuerza, otros negocian, otros se refugian en la pureza religiosa y otros simplemente sobreviven. En medio de ese mundo, Jesús habló. Y por eso, si tomas sus palabras y las sacas de su contexto, puedes hacer que suenen suaves, incluso decorativas. Pero si las devuelves a su lugar real, vuelven a ser peligrosas. Peligrosas para la injusticia, peligrosas para la hipocresía, peligrosas para todo poder que se siente intocable. Por eso este recorrido importa, porque cuando entendemos quiénes lo escuchaban, qué esperaban, qué temían, qué significaban expresiones como Mesías, Hijo del Hombre, Reino, Ley, Pureza, Perdón, entonces el Evangelio deja de ser un texto que solo se lee. Se convierte en una escena, en un latido, en una historia que vuelve a ocurrir frente a tus ojos. Y ahí, justo ahí, es cuando empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Detalles que no necesariamente se ocultan, pero que se pierden cuando todo se resume demasiado rápido. Así que la pregunta final de esta introducción es simple y personal. ¿Estás dispuesto a mirar a Jesús dentro de su propio mundo y no solamente desde el nuestro? Porque lo que viene a continuación no es lo que alguien no quería que supieras. Es algo más silencioso y más profundo. Es lo que pocas veces se explica con todo su contexto. Y cuando el contexto aparece, el mensaje se enciende. Jesús se vuelve más humano y, paradójicamente, más extraordinario. Imagina por un momento que no sabes nada sobre el cristianismo. Nada. No hay iglesias. No hay crucifijos. No hay procesiones de Semana Santa. No hay Vaticano. No hay Papa. Solo polvo. Polvo y calor. Un territorio pequeño llamado Judea, aplastado bajo el poder del Imperio Romano. Soldados patrullan las calles. Los impuestos asfixian a los campesinos. Y en cada rincón del pueblo judío hay una pregunta que arde en silencio. ¿Hasta cuándo? La esperanza no está muerta, pero está cansada. Durante siglos, los profetas hablaron de un Mesías, un ungido, un enviado de Dios que restauraría el reino, traería justicia y pondría las cosas en su lugar. Pero los años pasan. Roma sigue gobernando y el Mesías no aparece. Hasta que, en un rincón olvidado de Galilea, comienza a escucharse un nombre. Yeshua. No Jesucristo. No Señor y Salvador. Yeshua. Un nombre común. Un nombre judío. Un nombre que significa Dios salva. Es hijo de una familia judía. Aprende las Escrituras desde pequeño. Reza como todos los demás. Viaja a Jerusalén para las fiestas importantes. Nada en su infancia parece anunciar una nueva religión mundial. Nada. Y sin embargo, a los 30 años, algo cambia. Empieza a recorrer aldeas. No funda templos.
No crea una institución. No escribe un libro. Habla. Y lo que dice empieza a incomodar. El reino de Dios se ha acercado. Esa frase no suena religiosa en el sentido moderno. Suena política. Suena peligrosa. Porque hablar de reino en territorio ocupado por Roma no es un detalle menor. La gente lo escucha y se pregunta: ¿está hablando de revolución? ¿Está diciendo que Dios va a intervenir? ¿Está anunciando el fin del dominio romano? Pero Jesús no levanta un ejército. No organiza milicias. En cambio, habla de amar al enemigo, de poner la otra mejilla, de perdonar 70 veces 7. Eso desconcierta, porque no encaja con el Mesías guerrero que muchos esperaban. Y aquí es donde empieza el primer detalle que rara vez se profundiza. Jesús no estaba predicando fuera del judaísmo. Estaba predicando dentro de él. Sus discusiones no eran contra la fe de Israel. Eran discusiones internas, debates entre judíos sobre cómo vivir la ley. Cuando habla del sábado, está interpretando la ley judía. Cuando habla de pureza, está dialogando con categorías judías. Cuando cita las Escrituras, está citando la Torá y los profetas. No está rechazando el judaísmo. Está participando activamente en él. Pero entonces, ¿por qué hoy muchos imaginan a Jesús casi como si estuviera en oposición total al mundo judío? ¿Por qué la imagen popular lo presenta como alguien que vino a romper con todo lo anterior? Tal vez porque con el paso del tiempo, el movimiento que comenzó dentro de Israel empezó a expandirse. Y al expandirse, cambió. Después de su muerte, una muerte romana, por crucifixión, el castigo reservado para rebeldes. Sus seguidores quedaron paralizados. Su líder había sido ejecutado. El supuesto Mesías había terminado en una cruz. Para la mentalidad judía del siglo I, eso era un escándalo. Un Mesías crucificado no tenía sentido. Y sin embargo, algo ocurrió. Algo tan fuerte que aquellos discípulos asustados comenzaron a proclamar que estaba vivo. Y ese anuncio empezó a viajar. Primero entre judíos, luego entre no judíos. Y ahí empezó la transformación. Lo que había sido un movimiento dentro del judaísmo comenzó a convertirse en algo más amplio, más universal, más diverso. Con el paso de las décadas, comunidades fuera de Israel comenzaron a interpretar el mensaje de Jesús sin compartir completamente el contexto judío original. Y poco a poco, sin que nadie lo planeara como una estrategia de marketing religioso, el movimiento se fue diferenciando. No fue una reunión secreta donde alguien dijo: «Vamos a fundar el cristianismo». Fue un proceso, lento, tenso, humano. Pero cuando ese proceso terminó consolidándose, la memoria colectiva empezó a simplificarse. Jesús pasó a ser visto principalmente desde la fe cristiana ya establecida. Y su raíz judía quedó en segundo plano. No negada, pero sí diluida. Y cuando diluyes el contexto, cambias la percepción. Por ejemplo, cuando Jesús dice «bienaventurados los pobres», no está hablando en abstracto. Está hablando en un sistema donde los campesinos eran exprimidos por impuestos imperiales y religiosos. Cuando expulsa a los vendedores del templo, no es solo un gesto simbólico. Es una acción que toca el corazón económico y espiritual del pueblo. Cuando habla del reino de Dios, sus oyentes no piensan en nubes y arpas. Piensan en restauración real, justicia real,
Intervención divina en la historia. ¿Ves cómo cambia? No cambia la fe, cambia la intensidad. Jesús deja de ser una figura suavizada por siglos de arte sacro. Se convierte en un maestro judío, en tensión constante con su entorno. Un entorno político, religioso, explosivo. Y aquí surge algo fascinante. Si entiendes esto, empiezas a notar que muchas frases que hoy parecen puramente espirituales tenían filo, tenían riesgo, tenían consecuencias. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta incómoda. Si Jesús hablaba dentro del judaísmo, ¿por qué terminó siendo visto como el fundador de algo separado? ¿En qué momento la historia tomó ese giro? Y más importante aún, ¿es posible que, al separarlo demasiado de su contexto original, hayamos perdido parte de la fuerza de su mensaje? Porque tal vez no se trata de cosas ocultas. Tal vez se trata de cosas que dejamos de mirar con suficiente profundidad. Y cuando empiezas a mirar con profundidad, la historia se vuelve más intensa, más compleja, más real. Hay una escena que casi todos conocen. Jesús entra al templo de Jerusalén. Ve a los cambistas, ve a los vendedores, y de repente pierde la paciencia. Vuelca mesas, expulsa personas, acusa. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Esa escena suele presentarse como un acto de indignación moral. Pero en el siglo I, eso era dinamita. El templo no era solo un edificio religioso. Era el centro espiritual, económico y político del pueblo judío. Tocar el templo era tocar el corazón del sistema. Y Jesús no lo hizo en secreto. Lo hizo públicamente, en Jerusalén, en temporada de Pascua, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos. Eso no fue un gesto simbólico menor. Fue una declaración, y aquí es donde muchos simplifican la historia diciendo: Jesús estaba en contra de los judíos. Pero eso no encaja históricamente, porque Jesús mismo era judío, sus discípulos eran judíos, la multitud que lo seguía era judía. El conflicto no era entre religiones, era interno, era un debate dentro del mismo pueblo. Fariseos, saduceos, esenios, celotes. El judaísmo del siglo I no era uniforme. Había distintas corrientes interpretando la ley, la pureza, la esperanza mesiánica. Jesús entra en ese debate y lo hace con autoridad. Han oído que fue dicho, pero yo les digo. Esa frase no es un rechazo de la ley, es una reinterpretación desde dentro. Pero reinterpretar la ley en público, con seguidores creciendo, genera tensión, porque no se trata solo de teología, se trata de poder. ¿Quién tiene autoridad para enseñar? ¿Quién interpreta correctamente la voluntad de Dios? ¿Quién define qué es pureza y qué no? Y mientras ese debate interno crecía, Roma observaba. Roma no se metía demasiado en discusiones religiosas internas, mientras no alteraran el orden público. Pero cuando un predicador empieza a atraer multitudes, cuando habla de un reino, cuando entra a Jerusalén y es recibido como hijo de David, eso ya no es solo religión. Eso puede parecer subversión. Y aquí aparece el punto que muchos no consideran. Jesús fue ejecutado por Roma. La crucifixión no era un castigo religioso judío. Era una herramienta romana para aplastar posibles rebeldes. En la cruz se colocaba un letrero:
Rey de los judíos. Eso no era una burla teológica. Era un cargo político. Roma no crucificaba por debates doctrinales. Crucificaba por amenazas al orden imperial. Entonces, si Roma lo ejecutó como posible rey, eso significa que su mensaje fue percibido como peligroso. Pero peligroso, ¿en qué sentido? No porque estuviera organizando una revolución armada, sino porque su anuncio del reino cuestionaba la autoridad última. Decir, Dios es rey, en un mundo donde César se proclamaba señor, tenía implicaciones. Ahora imagina lo que sucede después. Su líder muere. Sus discípulos huyen. Todo parece terminado, pero no termina. Ellos comienzan a decir que lo han visto vivo, que ha resucitado. Y ese mensaje comienza a expandirse. Primero en Jerusalén, luego en otras ciudades judías, luego fuera de Israel. Y aquí es donde el conflicto se transforma. Porque cuando el mensaje llega a no judíos, a griegos, a romanos, surge una pregunta inevitable. ¿Es necesario volverse judío para seguir a Jesús? ¿Hay que circuncidarse? ¿Hay que seguir todas las normas alimentarias? ¿Hay que vivir bajo toda la ley mosaica? Esa discusión fue enorme. No fue una charla tranquila. Fue una crisis real dentro del movimiento. Algunos decían, sí, es necesario. Otros decían, no, la fe en Jesús es suficiente. Y ahí comenzó la bifurcación. No porque alguien odiara el judaísmo, sino porque el movimiento empezó a expandirse más allá de él. Y cuando, décadas después, Jerusalén fue destruida por Roma en el año 70, todo cambió aún más. El templo cayó. El centro espiritual judío desapareció. El judaísmo tuvo que reorganizarse. El movimiento de los seguidores de Jesús también. Y poco a poco, lo que había sido un grupo dentro del judaísmo se fue diferenciando. No de un día para otro, no por decreto, sino por historia, por decisiones, por persecuciones, por contextos políticos. Y cuando siglos más tarde el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a institucionalizarse, la distancia ya era grande, la memoria se reordenó. Jesús empezó a ser visto principalmente desde la teología desarrollada después, y su raíz judía quedó cada vez más lejos en la conciencia popular. No negada, pero menos enfatizada. Y aquí viene la pregunta que empieza a inquietar. Si entendemos todo este proceso, ¿cuántas de nuestras imágenes actuales de Jesús están filtradas por siglos de interpretación? ¿Y qué pasa cuando intentamos mirarlo otra vez desde el principio? No para deshacer la fe, sino para entender el recorrido completo. Porque cuando entiendes que el conflicto no fue Jesús contra los judíos, sino una combinación de tensiones internas y presiones imperiales, la historia deja de ser simple, se vuelve profunda. Y cuando una historia se vuelve profunda, también se vuelve más poderosa. Imagina Jerusalén décadas después de la crucifixión. No hay imprentas, no hay Biblia encuadernada, no hay un estante con Nuevo Testamento y Antiguo Testamento como si siempre hubieran existido así. Lo único que hay son comunidades pequeñas, casas donde se reúnen en voz baja, cartas que llegan arrugadas tras semanas de viaje, rollos copiados a mano por gente que escribe a la luz de una lámpara. Y lo más importante, hay memoria. Memoria de lo que Jesús dijo, de lo que hizo, de cómo murió y de la afirmación que lo cambió todo. Está vivo.
Ahora imagina otra cosa. Estás en Antioquía, o en Éfeso, o en Alejandría. Tu comunidad cree en Jesús, pero no tiene un libro oficial. Tienen textos. Algunos son cartas de líderes conocidos. Otros son relatos sobre la vida de Jesús que circulan de mano en mano. Y a veces llega un texto nuevo, con un título prometedor. Evangelio según. Ahí es cuando aparece el misterio que hoy se vende como escándalo. Los evangelios que quedaron fuera. Porque sí, en los primeros siglos circularon muchos escritos sobre Jesús, más de los 4 que hoy conoces. Y cuando escuchas eso, es fácil caer en la idea cinematográfica, que alguien escondió una verdad, que hubo una bóveda secreta, que se quemó un libro prohibido. Pero la realidad, aunque menos hollywoodense, es todavía más inquietante, porque es humana. Lo primero que debes entender es esto. El cristianismo primitivo no nació con un canon cerrado, nació con una experiencia y con testigos. Y mientras los testigos vivían, la autoridad era viva. Yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve ahí. Pero con el paso del tiempo, esos testigos murieron. Y entonces la pregunta se volvió urgente. ¿Qué textos expresan de verdad lo que los apóstoles enseñaron? Y aquí es donde el mundo antiguo se vuelve extraño para nosotros. En esa época, era relativamente común que un escrito circulara con el nombre de alguien importante para ganar autoridad. No siempre era estafa, en el sentido moderno. Muchas veces era una forma de decir: mi texto sigue la línea de este maestro. Pero el resultado era el mismo. Aparecían escritos con nombres grandes. Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, Evangelio de María, Evangelio de Judas. Algunos eran colecciones de dichos. Otros eran relatos con escenas adicionales. Otros eran diálogos llenos de símbolos. Y en ese océano de textos, las comunidades tenían que discernir, porque no todo lo que decía Jesús en un pergamino era necesariamente fiel a la memoria apostólica. Entonces, ¿cómo se decidió? No fue de un día para otro. No fue una sola reunión secreta. Fue un proceso largo, donde se fueron combinando varias preguntas. Primera pregunta: ¿este texto está conectado con los apóstoles o con su círculo cercano? Si un escrito aparecía muy tarde, en una región distante, sin conexión clara con testigos conocidos, levantaba sospechas. No por mala fe, sino por simple prudencia. Segunda pregunta: ¿este texto se usa ampliamente en muchas comunidades o solo en un grupo pequeño? Los 4 evangelios que terminaron siendo canónicos no eran los favoritos de un solo lugar. Se leían en distintas regiones, una y otra vez, en la vida comunitaria. Tercera pregunta: ¿este texto encaja con la regla de la fe? Es decir, armoniza con lo que esas comunidades ya recibían como núcleo de la predicación. Porque si un texto presentaba a Jesús como alguien totalmente ajeno al mundo judío del siglo I, o negaba aspectos centrales que las comunidades ya confesaban, era difícil que se aceptara como norma. Lo primero que debes entender es esto: el cristianismo primitivo no nació con un canon cerrado. Nació con una experiencia y con testigos. Y mientras los testigos vivían, la autoridad era viva. Yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve ahí. Pero con el paso del tiempo, esos testigos murieron.
Y entonces la pregunta se volvió urgente. ¿Qué textos expresan de verdad lo que los apóstoles enseñaron? Y aquí es donde el mundo antiguo se vuelve extraño para nosotros. En esa época, era relativamente común que un escrito circulara con el nombre de alguien importante para ganar autoridad. No siempre era estafa, en el sentido moderno. Muchas veces era una forma de decir: mi texto sigue la línea de este maestro. Pero el resultado era el mismo. Aparecían escritos con nombres grandes: Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, Evangelio de María, Evangelio de Judas. Algunos eran colecciones de dichos. Otros eran relatos con escenas adicionales. Otros eran diálogos llenos de símbolos. Y en ese océano de textos, las comunidades tenían que discernir, porque no todo lo que decía Jesús en un pergamino era necesariamente fiel a la memoria apostólica. Entonces, ¿cómo se decidió? No fue de un día para otro. No fue una sola reunión secreta. Fue un proceso largo, donde se fueron combinando varias preguntas. Primera pregunta: ¿este texto está conectado con los apóstoles o con su círculo cercano? Si un escrito aparecía muy tarde, en una región distante, sin conexión clara con testigos conocidos, levantaba sospechas, no por mala fe, sino por simple prudencia. Segunda pregunta: ¿este texto se usa ampliamente en muchas comunidades o solo en un grupo pequeño? Los 4 evangelios que terminaron siendo canónicos no eran los favoritos de un solo lugar. Se leían en distintas regiones, una y otra vez, en la vida comunitaria. Tercera pregunta: ¿este texto encaja con la regla de la fe? Es decir, ¿armoniza con lo que esas comunidades ya recibían como núcleo de la predicación? Porque si un texto presentaba a Jesús como alguien totalmente ajeno al mundo judío del siglo I, o negaba aspectos centrales que las comunidades ya confesaban, era difícil que se aceptara como norma. Y aquí aparece un punto delicado, pero clave para mantener el respeto. Cuando la Iglesia primitiva descartó ciertos textos, no fue necesariamente porque dijeran demasiado. Muchas veces fue porque parecían decir otra cosa. Reflejaban debates posteriores, ideas tardías, o teologías que no encajaban con la memoria más antigua. Por ejemplo, varios escritos asociados a corrientes gnósticas presentan la salvación como un conocimiento secreto, reservado para unos pocos iluminados. Ahí es donde la historia se pone tensa, porque para una fe que predicaba una buena noticia para todos, la idea de una élite con claves ocultas sonaba peligrosa, no solo teológicamente, también pastoralmente. Dividía, encerraba, elitizaba. Ahora bien, esto no significa que esos textos no sean interesantes. Lo son, muchísimo. A veces contienen frases que suenan profundas, otras veces escenas raras, otras veces detalles que parecen reveladores. Y por eso atraen tanto hoy, porque parecen una puerta a lo prohibido. Pero aquí viene el giro. Lo prohibido no siempre es lo original. A veces, lo que es marginado es simplemente lo que llegó tarde. Y aún así, el hecho de que existieran tantos textos nos dice algo enorme: que la figura de Jesús fue tan impactante, que la gente no dejó de escribir sobre él. Cada comunidad, cada corriente, cada maestro, intentaba responder la pregunta que no se agotaba nunca: ¿quién es Jesús?
Y mientras esa pregunta ardía, los 4 evangelios que conocemos hoy ganaron un lugar especial, no solo por costumbre, sino porque eran relatos con raíces tempranas, usados ampliamente y percibidos como coherentes con la predicación apostólica. Entonces, cuando alguien hoy dice, los católicos no querían que supieras esto, conviene cambiar la frase por una más honesta. Hay un periodo de la historia cristiana que casi nadie explica con detalle, porque ese periodo no es simple, es turbulento, es humano, es una mezcla de fe, debate, persecución, viajes peligrosos, cartas copiadas a mano, comunidades tratando de mantenerse unidas en medio de un imperio que a veces los toleraba y a veces los cazaba. Y en ese contexto, la selección de textos no se siente como una conspiración. Se siente como una batalla por la identidad. ¿Qué es el cristianismo? ¿Una escuela secreta de sabiduría? ¿Un grupo más dentro del judaísmo? ¿Una fe universal abierta a todos? ¿Una esperanza histórica del reino de Dios? Las decisiones sobre los textos no fueron solo literarias. Fueron respuestas a esas preguntas. Por eso, cuando estudias los apócrifos con calma, descubres algo todavía más valioso que un secreto. Descubres el mapa de las tensiones reales del cristianismo temprano. ¿Qué ideas circulaban? ¿Qué preocupaba a la gente? ¿Qué intentaban enfatizar? ¿Qué intentaban corregir? Y eso, lejos de quitarle fuerza a Jesús, lo vuelve más impresionante, porque significa que desde el principio, su figura no fue domesticable, no entraba fácil en una sola caja, provocaba interpretaciones, provocaba extremos, provocaba luchas. Piensa en un copista, por ejemplo, un hombre común, no un intelectual de palacio. Se sienta, moja la pluma y copia palabra por palabra un texto que su comunidad considera precioso. Si se equivoca, arruina el pergamino. Si lo descubren las autoridades locales en un mal momento, puede meterse en problemas. Y aún así lo hace, porque para ellos esos relatos no son literatura, son vida. Ahora, imagina que a esa misma casa llega un viajero con otro escrito. Dice que también es un evangelio. Algunos se emocionan, otros desconfían, lo leen, y de pronto el tono no encaja. Jesús habla como un ser distante, como si el mundo material fuera una cárcel, como si la salvación fuera descifrar claves escondidas. Y entonces alguien pregunta, ¿esto lo enseñaron los apóstoles? ¿O esto es otra cosa? Ese tipo de escena, repetida en decenas de lugares, explica más que cualquier teoría de conspiración. Y para rematar, hay otro malentendido que se repite muchísimo hoy. La idea de que, en un concilio, se inventó todo de golpe. La realidad es que, cuando algunos concilios más tarde discutieron temas de fe, muchas comunidades ya llevaban generaciones leyendo ciertos textos en la liturgia. El consenso no nació en la mesa del concilio. Se fue formando en la práctica, en la lectura, en la oración comunitaria, en qué textos alimentaban y unían, y cuáles fragmentaban o sonaban desconectados de la predicación más antigua. Eso no significa que todo fuera perfecto. Hubo política, hubo tensiones, hubo intereses humanos, como en cualquier historia. Pero reducirlo a ocultaron la verdad es demasiado simple para un proceso que fue, en realidad, una lucha por preservar identidad en medio de un mundo hostil.
Y aquí viene un detalle que engancha. Muchos apócrifos están obsesionados con lo secreto, con frases como «solo para el que entiende», «solo para el que es digno», «solo para el iniciado». Eso suena poderoso, pero también suena peligroso, porque convierte el mensaje en un club. Y si algo choca con el corazón del Evangelio, es esa idea, que el anuncio es para todos, especialmente para el pequeño, para el olvidado, para el pobre, para el que no tiene acceso a élites. Por eso el tema no es solo qué libros, es qué imagen de Jesús estaba peleando. Un Jesús abierto y público, que enseña en plazas y sinagogas, que habla en parábolas para que lo entienda el campesino. O un Jesús reservado, que susurra secretos a unos pocos. Un Jesús que se mete con el poder y con la injusticia, aunque eso le cueste la vida. O un Jesús convertido en un maestro abstracto, lejos del polvo de Judea. Y si entiendes esa batalla, entiendes por qué hoy, cuando alguien escucha la palabra apócrifo, siente curiosidad inmediata. Porque parece una puerta cerrada. Pero muchas veces esa puerta no se cerró por miedo. Se cerró por coherencia. Por la necesidad de que la fe no se rompiera en 1000 versiones incompatibles. Así que quédate con esto. Los apócrifos no son la verdad prohibida. Son el eco de un mundo en disputa. Y ese eco nos prepara para el punto más fuerte de todos, el que casi nunca se dice tan directo. Jesús no vino a acomodarse al sistema, vino a confrontarlo. Y si eso es verdad, entonces el mensaje incómodo no está escondido en un evangelio perdido. Está en los evangelios que siempre estuvieron ahí, pero que a veces leemos con los dientes apretados. Cuando uno devuelve a Jesús a su contexto real, algo cambia inevitablemente. Sus palabras dejan de sonar como frases espirituales flotando en el aire y comienzan a recuperar el peso que tenían en el siglo I. Porque Jesús no hablaba en un mundo estable, ni en una sociedad cómoda, ni en una cultura que lo escuchaba como a un conferencista inspirador. Hablaba en una tierra ocupada por Roma, en un pueblo cansado de esperar liberación, en un entorno donde la religión, la política y la economía estaban profundamente entrelazadas. Y es ahí, dentro de esa tensión real, donde su mensaje adquiere un filo que a veces hoy preferimos suavizar. Cuando Jesús decía que el reino de Dios se había acercado, no estaba invitando simplemente a una experiencia interior. Para sus oyentes, el reino significaba algo concreto. Significaba que Dios intervendría en la historia, que pondría justicia donde había abuso, que levantaría al humilde y confrontaría al poderoso. Esa expectativa estaba viva en el corazón del pueblo. Por eso, cuando Jesús comenzó a proclamar que ese reino ya estaba irrumpiendo, sus palabras no eran neutras. Tenían implicaciones sociales, tenían implicaciones espirituales, tenían implicaciones políticas. Lo mismo ocurre cuando leemos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, dice. Pero en el siglo I, la pobreza no era una categoría abstracta, era el resultado de sistemas económicos opresivos, de impuestos imperiales, de deudas imposibles de pagar. Jesús no está romantizando la miseria, está declarando que el orden que parece definitivo no lo es. Está anunciando que el reino invierte las prioridades humanas, que el que parece último no lo es ante Dios. Y esa inversión no es cómoda para quienes están arriba. Cuando habla de amar al enemigo, el impacto es todavía mayor. Porque el enemigo no era una idea filosófica,
Era el soldado romano. Era el recaudador corrupto. Era el grupo rival dentro del propio pueblo. Amar al enemigo no era una recomendación ética elegante. Era una ruptura con la lógica de violencia que sostenía el mundo antiguo. Y sigue siendo una ruptura hoy. No es un mensaje sentimental. Es una exigencia radical que desarma el ciclo de odio y poder. Y cuando declara que no se puede servir a Dios y al dinero, está tocando algo que atraviesa todas las épocas. En su tiempo, el dinero representaba estabilidad, prestigio, influencia. Hoy también. La tensión no ha desaparecido. La pregunta sigue vigente. ¿Qué ocupa el lugar central en la lealtad del corazón humano? Jesús no habla de equilibrio diplomático. Habla de incompatibilidad, de decisiones, de prioridades que no pueden compartirse. Quizás uno de los aspectos más fuertes es su confrontación con la hipocresía religiosa. No porque rechazara la fe de Israel, sino porque la tomaba demasiado en serio como para permitir que se vaciara de sentido. Cuando denuncia a quienes imponen cargas que ellos mismos no llevan, no está atacando la tradición. Está defendiendo su autenticidad. Es la voz profética que surge desde dentro del propio pueblo, no desde fuera. Esa crítica no es odio. Es celo por la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Y entonces llegamos a una expresión que hoy repetimos con facilidad, pero que en su contexto era estremecedora. Toma tu cruz y sígueme. La cruz no era un símbolo religioso todavía. Era un instrumento de ejecución pública. Era humillación. Era derrota aparente. Invitar a alguien a cargar su cruz era invitarlo a asumir el costo más alto posible. No era una metáfora ligera sobre dificultades cotidianas. Era una declaración sobre la profundidad del compromiso. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda pero honesta. El mensaje de Jesús no era inofensivo. No estaba diseñado para encajar sin fricción en las estructuras de poder. Tampoco estaba pensado para convertirse en una simple tradición cultural. Era un anuncio que exigía transformación personal y colectiva. Y cuando el cristianismo, con el paso de los siglos, se institucionalizó, muchas cosas cambiaron naturalmente. Las sociedades evolucionaron. Las estructuras se consolidaron, pero las palabras originales siguen allí, intactas, desafiando a cada generación. Tal vez por eso es más sencillo hablar de textos ocultos o de teorías alternativas que enfrentar el contenido claro de los evangelios canónicos. Es más atractivo imaginar secretos perdidos que preguntarse qué significa realmente vivir el amor al enemigo, la generosidad radical o el servicio como forma de grandeza. Pero cuando volvemos al Jesús histórico, al maestro judío que caminaba entre aldeas polvorientas y discutía en sinagogas, descubrimos que lo verdaderamente desafiante no está escondido en un pergamino olvidado. Está en el corazón mismo del mensaje que ha sido proclamado durante siglos. Comprender esto no debilita la fe, la profundiza, porque muestra que Jesús no fue una figura suavizada desde el inicio. Fue un hombre inserto en un contexto complejo, que habló con autoridad en medio de tensiones reales. Su radicalidad no nace de un mito posterior, sino de su coherencia interna entre lo que anunciaba y la forma en que vivía. Y esa coherencia es la que continúa interpelando. Cuando entendemos todo esto dentro del marco histórico, dejamos de ver a Jesús como un personaje abstracto
y comenzamos a verlo como alguien que irrumpió en su tiempo con una propuesta concreta de vida. Una propuesta que no anulaba la tradición judía, sino que la llevaba a una intensidad nueva. Una propuesta que no buscaba destruir, sino cumplir. Pero cumplir no significa acomodar. Significa llevar al extremo lo que estaba latente. Por eso, el verdadero desafío no es descubrir si hubo textos excluidos, ni especular sobre decisiones antiguas. El verdadero desafío es reconocer que el mensaje original sigue siendo exigente. Sigue cuestionando la forma en que entendemos el poder, el dinero, la justicia, el perdón y la grandeza. Y eso, ayer como hoy, resulta incómodo. Después de recorrer todo esto, tal vez la sensación no sea la que muchos esperaban. No hemos descubierto un secreto explosivo escondido en una bóveda antigua. No hemos encontrado un documento prohibido que cambie por completo la fe cristiana. Lo que hemos hecho es algo más desafiante. Hemos mirado a Jesús dentro de su propio mundo. Y eso, curiosamente, resulta más transformador que cualquier teoría conspirativa. Porque cuando entendemos que Jesús fue profundamente judío, que habló dentro de las tensiones de su tiempo, que su mensaje tenía implicaciones reales y que el proceso histórico de la Iglesia fue humano y complejo, dejamos de ver la historia como un relato plano. La vemos como lo que fue, un proceso vivo. Jesús no apareció en un vacío, no flotó por encima de la historia. Entró en ella, en una tierra ocupada, en un pueblo con esperanza, en un sistema con poder concentrado. Y habló del reino, habló de justicia, habló de misericordia, habló de conversión interior. Y lo hizo sin separarse de su tradición, pero llevándola a una profundidad que pocos estaban preparados para aceptar. Cuando más tarde el cristianismo se expandió, se organizó y tomó forma institucional, no traicionó automáticamente su origen, pero sí atravesó procesos humanos. Y los procesos humanos siempre son complejos. Siempre mezclan convicción, discernimiento, errores, aciertos y contexto político. Entender eso no debilita la fe, la hace adulta. Porque una fe adulta no necesita ignorar la historia. No necesita simplificar lo complejo. No necesita inventar enemigos invisibles. Puede reconocer que Dios actúa a través de personas reales, en circunstancias reales, y puede aceptar que la transmisión de un mensaje tan poderoso como el de Jesús implicó decisiones, debates y discernimiento. Tal vez lo más importante de todo este recorrido es esto. Cuando quitamos capas de simplificación, Jesús no se vuelve más pequeño, se vuelve más grande, más concreto, más valiente, más radical en su amor, más exigente en su coherencia, más impresionante en su capacidad de transformar corazones sin recurrir a la violencia. El Jesús histórico no compite con el Cristo de la fe, lo ilumina, porque entender su judaísmo no lo aleja de la fe cristiana, la enraiza. Comprender el proceso del canon no destruye la Biblia, la contextualiza. Reconocer tensiones internas del primer siglo no genera escándalo, genera profundidad. Y quizá esa sea la clave. No se trata de buscar lo que no querían que supieras. Se trata de atreverte a mirar más profundo, a leer con más atención, a escuchar con más conciencia histórica. Porque cuando haces eso, el mensaje deja de ser una tradición heredada automáticamente y se convierte en una elección comprendida. Y esa diferencia es enorme.
Tal vez durante años hemos conocido a Jesús a través de imágenes, frases sueltas y recuerdos fragmentados. Pero cuando lo vemos caminando por Galilea, discutiendo en el templo, anunciando el reino en medio de la ocupación romana, abrazando marginados y confrontando hipocresías, entendemos que su figura es demasiado grande para reducirla a una caricatura, sea devocional o polémica. Jesús no necesita teorías sensacionalistas para ser impactante. Su contexto ya es impactante. Su mensaje ya es desafiante. Su historia ya es extraordinaria. Y comprenderla en toda su dimensión no nos aleja de él. Nos acerca, porque al final, el verdadero descubrimiento no es que hubiera algo escondido. Es que hemos estado leyendo una historia profunda con demasiada prisa. Y cuando desaceleramos, cuando miramos con paciencia, cuando aceptamos que la fe también tiene historia, Jesús no pierde misterio. Gana densidad, gana textura, gana humanidad sin perder trascendencia. Y tal vez ese sea el punto más importante de todos. Entender a Jesús no es reducirlo, es permitir que sea tan grande como realmente fue. Y quizás ahí está la verdadera invitación. No buscar escándalos, no perseguir teorías llamativas, no intentar desarmar la historia, sino mirar más profundo, porque cuando entiendes el contexto, cuando comprendes el proceso, cuando ves a Jesús dentro de su propio mundo, ya no necesitas sensacionalismo, necesitas honestidad. Y tal vez, después de todo este recorrido, la pregunta ya no sea ¿qué no te contaron sobre Jesús? La pregunta es, ¿estás dispuesto a entenderlo completo?